Hola, bienvenido a otro programa de Pasando la Antorcha, un espacio en el que buscamos edificar a los líderes de nuestras iglesias locales y a la vez invertir en la formación de la próxima generación de líderes que el Señor está levantando. Acompáñame al abrir las Escrituras una vez más. Lo que yo quisiera en esta hora, que tenemos la hora casi completita para usar, es en su corazón, ya sea con el tema que usemos o si Dios nos cambia la plática, que Dios nos dirija. Lo que quisiera realmente es de que podamos animar a jóvenes y a señoritas, a hermanos que son nuevos en el ministerio, que están trabajando, específicamente si hay algo, y esto lo digo porque hoy tenemos el lunes y hacemos la grabación para el martes, todavía podemos ir preparando corazón. Si hay algo que para ti como pastor joven, que a ti Dios te ha enseñado, Dios te ha mantenido, algo que particularmente ha sido un latir de tu corazón o algo que hace fuerte la iglesia de Valencia, que hace diferente la iglesia Bautista Bíblica de Valencia, diferente a otras iglesias. ¿Ustedes por qué no quisieran dejar esta iglesia para nosotros es especial? ¿Por qué? ¿Qué lo hace único? ¿Qué lo hace especial? ¿Qué les ha dado Dios ahí? ¿Qué les ha permitido hacer ahí? Que es algo que ustedes quisieran ver reproducir en otras iglesias. Porque de cada ministerio algo se puede aprender. Y de cada siervo de Dios algo se puede aprender, porque Dios pone talentos, habilidades, enfoques y lecciones que uno aprende. Entonces, en ese sentido yo comenté algo ayer y creo que pues también como que, no sé si ya lo tenían pensado o si les di la semilla y ustedes lo pensaron, pero me comentó en la mañana que sí estaba dispuesto a hablar un poco de ello, pero sobre organización, sobre ahora sí, unidad en equipo de trabajo, y eso todo viene con organización, porque yo lo he visto a la distancia, que no he pisado la iglesia de ustedes, pero lo que he visto, y el hermano David ha sido muy bueno para en vez de mandarme hasta páginas, ¿verdad? Es mira todo lo que estamos haciendo, este es el orden, y este es el bosquejo y todo, y veo que sí están muy organizados, y eso es algo que en muchas iglesias pues no hay. Entonces eso es algo que quizás se puede comentar, y pues a trabajar también, a hablar sobre la unidad en equipo, ¿no? Y creo que en One Plixon esto es algo que particularmente usted podría comentarlo dentro de esto otro o afuera, pero en el área de cómo preparar a un hermano y cómo incorporarlo. Yo no voy a decir, conozco varios hermanos pastores que lo dicen así: una iglesia sin múltiples líderes no es una iglesia bíblica. Yo no sé si puedo ir a ese extremo, pero sí he llegado al punto donde digo, una iglesia sin múltiples líderes es una iglesia enfermiza, porque una iglesia saludable va a estar reproduciendo y va a estar reproduciendo, y como eso se vea en el cuadro que se vea, independientemente que si estamos hablando de que un pastor con múltiples asistentes o como lo hacen en algunas iglesias, múltiples pastores con el mismo título pero trabajando juntos, pero lo veo en la Biblia y lo veo que sí es algo bastante sano la idea de trabajar juntos. Pero ataque número uno, cuando yo saco ese tema de múltiples líderes, la respuesta número uno que yo recibo de pastores y misioneros es un cuerpo con dos cabezas es un monstruo, ¿verdad? No se puede trabajar con otro hermano, no, eso no es correcto, esto es aquí, y ahora sí no lo dicen así, pero los únicos chicharrones que truenan son los míos, ¿verdad? O sea, esa idea de que hay una cabeza y no puede haber más, y si hay otros, pues me hacen caso a mí, son mis suplentes y son mis asistentes, pero aquí nadie más puede trabajar. Y son pocas las iglesias que realmente donde los pastores están enseñando, cumpliendo con lo que hemos hablado últimamente. Precisamente la semana pasada hablamos sobre la mentoría, haciendo mentoría con otros hermanos y enseñándolos y no teniendo la vergüenza o la pena o el temor de levantarlos y decir, vente a trabajar a mi lado. Y eso es algo, hermano, que yo creo que, porque lo veo que lo está haciendo como David, lo ha logrado, lo está haciendo. Y eso es algo que pocos están haciendo. Entonces creo que sí me gustaría que en algún momento, si no hoy en lo que tiene la plática, la semana que entra, pero que eso sí lo tocara también, porque es necesario. Y eso es precisamente lo que estamos hablando, pasar la antorcha, ¿verdad? Si no podemos, y queremos pasar la antorcha, pero queremos hacerlo como que de alguna forma milagrosa, a través de un instituto, a través de discipulados, pero en el momento que se levanta uno que quiere empezar a servir, o les damos la patada y los queremos mandar a alguna misión, a algún instituto, a algún otro lado,
o les ponemos el pie arriba y les decimos, no crezcas, no subas, aquí quédate abajo y cuando yo me muera o me vaya, después te levantas, ¿verdad? Pero eso hace mucha falta que ese punto también se aclare. Pero bueno, todo esto lo estoy diciendo como que para abrir mesa, hermano. Amén. Y Amén. quiero que ustedes suelten rienda. Entonces, yo ahí meto comentarios si es necesario. Y hoy tenemos nada más un micrófono. Yo sé que se van a estar volteando, pero con toda confianza. Amén. Adelante, hermanos. Amén. Bueno, pastor, yo le escucho y me emociono de tantas cosas que podemos conversar. También, como usted, siento que no tengo la experiencia ministerial. O sea, prefiero siempre escuchar a otros para aprender, pero pues el Señor nos ha enseñado algunas cosas y desde la humildad pues quisiera compartirlas. Usted preguntaba qué hace especial a la iglesia en Valencia. Bueno, le voy a dar la respuesta que muchas personas que han llegado a la iglesia me han dado, y creo que una de las cosas que hace especial nuestra iglesia es el celo de predicar bíblicamente. Digo, no siempre a lo mejor se logra, ¿verdad? Pero ese celo está allí, ese deseo de trazar, como dice Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, que usa bien la palabra de verdad, trazar bien la palabra de verdad, predicar la Biblia con honestidad, intentando no añadirle, intentando no negociar la verdad bíblica por ningún concepto. Y cuando personas llegan a la iglesia, eso es una de las primeras cosas que dicen, ¿verdad? Que mira, estaba en tantas iglesias, sobre todo en Venezuela, hay muchos grupos carismáticos y muchos centros religiosos que se llaman iglesias por fuera, pero lo que son es centros de entretenimiento, donde danzan, tiran gente al piso, hacen un montón de cosas que no son bíblicas, y si tienen algún tipo de mensaje, es un mensaje que realmente es muy diluido, es muy escueto, por decirlo de alguna manera, de modo que si hay algo que los hermanos resaltan es la enseñanza, ¿no? Yo creo firmemente, pastor, que si hay algo que transforma vidas es la palabra de Dios. Amén. Y que si algo necesita la iglesia del Señor y los que no conocen al Señor es escuchar la palabra del Señor. Porque es que ella es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada, es todo lo que una persona necesita para entender su condición, para crecer espiritualmente. Entonces, uno de mis anhelos y donde hago mucho énfasis en mi vida personal y en aquellos, ¿verdad?, como el pastor David y otros hombres que me ayudan en la enseñanza desde el púlpito, es a que tomemos muy en serio la enseñanza bíblica. Y ahí entra también un poco de la planificación. Cuando, por ejemplo, hablamos de la enseñanza, tenemos la predicación. Yo intento planificarla lo más que pueda. Si pudiera un año lo hago, a veces no puedo tanto tiempo, sino por segmentos de 3 meses, 2 meses. Utilizo libros de la Biblia para predicarlos continuamente de una manera expositiva. Intento predicar de una forma expositiva todos mis mensajes. No siempre es así, porque hay una diversidad de formas de entrega del mensaje, pero siempre tratando de exponer las verdades bíblicas con esa fidelidad. Algo que también ha sido una bendición para mí y para la iglesia, hablando de la predicación, es que a través de la planificación he quitado un problema o no tenemos el problema de decir, pues el pastor está predicando este mensaje para decirme a mí lo que no es capaz de decirme de frente, y está usando el púlpito desde lo canalla para atacarme a mí. Sino que los hermanos entienden que cuando hay una planificación en la predicación, el mensaje que están escuchando se planificó hace 3-4 meses atrás, donde a lo mejor lo que tú estás viviendo ni siquiera estaba ocurriendo, pero Dios, que sí lo sabía, movió el corazón del siervo. Entonces esa enseñanza se recibe de una forma
diferente, porque no se siente como un ataque, sino como que Dios, evidentemente, entendiendo mis necesidades, me está dando lo que yo necesito escuchar. Entonces, creo que eso es algo que hace diferente a la Iglesia de Valencia, porque también ayuda al creyente a madurar espiritualmente, porque estás escuchando la predicación fiel de la palabra del Señor, ¿verdad? Y hablo esto con mucho temor, porque es una carga que hay en mí, pero no es tan sencillo. Predicar con fidelidad requiere mucho estudio y todo esto. Y oro mucho también, aparte de la planificación de la predicación, para que sea el Señor realmente haciendo su obra y en la entrega glorificándose. Entonces, cuando tenemos visitantes a través de estos años que han llegado y me dicen, mira, yo no sabía que esta iglesia existía, iglesia bíblica, y están allí y dicen, yo no había escuchado la palabra de la forma tan fiel en que se está enseñando, y es algo que sí he escuchado repetidas veces. Entonces, si me pregunta que si hay algo que tal vez nos hace diferentes, en Venezuela, con otras iglesias, yo creo que los pastores bautistas intentamos trazar con rectitud la palabra del Señor en muchos lugares, pero sí es algo que me han dicho allí. Otra cosa que puedo ver aquí en la iglesia bautista de Berea es, que han resaltado hermanos, es el amor entre los creyentes. Y hemos trabajado en eso. Cuando comencé en el ministerio, y tal vez, no sé si hay un pastor joven que pueda ser bendecido a través de este testimonio, yo me sentía muy frustrado porque era inexperto, aunque había predicado por tiempo, no sentía que los mensajes eran realmente del nivel que la iglesia merecía. Y eso me frustraba un poco. Pero leyendo algunos libros encontré una expresión que decía, la gente sí quiere tener un buen predicador, pero más que nada necesitan sentirse amados. Y entonces yo dije, bueno, yo puedo amar, eso sí lo puedo hacer. Tal vez estudiar un mensaje y no tengo la experiencia, pero amar sí puedo. Y he intentado amar y eso siempre permea hacia la iglesia. Yo lo veo en su iglesia, yo lo veo usted, por ejemplo, y veo su interés en las personas y eso se refleja en los creyentes. Y no digo que sea por nosotros, siempre es el Señor que hace esas cosas, ¿verdad? Pero creo que la iglesia de Valencia también, ahí hemos aprendido a que hacen una buena diferencia en la iglesia, ¿no? En la vida de la iglesia. No sé si tiene alguna pregunta. Podemos seguir hablando de planificación. Podemos también hablar de, usted mencionaba algo sobre los líderes, sobre preparación del liderazgo. En cuanto a lo de la prédica expositiva, la palabra, hemos hablado, incluso tuvimos 2 sesiones completamente dedicadas a lo que es homilética, en el sentido de prédica, no tanto como enseñanza, sino recordando que hay una variedad de prédica y presentación. Cada una tiene su ventaja y pues también sus peligros, ¿verdad? Si uno se encarrila nada más ahí. Pero sin duda alguna yo creo que la edificación del creyente en su gran mayoría viene por lo que es la enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Pero sin embargo, es uno de los que más estamos perdiendo. Parte creo que es porque en las iglesias ya están reduciendo tiempo cada vez más y quieren sermones más light, más ligeritos. Otra, dentro del movimiento bautista hay varios daños. Uno es de que estamos yendo a querer estudiar más libros que Biblia, y eso está pasando mucho entre los reformados, por ejemplo, que estamos estudiando material de escuela dominical. Por hecho, yo ahorita cuando venía con ustedes les venía comentando que tengo un buen material de escuela dominical ahorita que he conocido, y es bueno tener material, pero llega un momento donde
solo es estar estudiando manuales y textos y libros y peor cuando estamos dejando que esos textos nos desvíen, como en el caso del calvinismo y otro, de lo que es la palabra. Y uno dice, pues si leyeras este libro me entenderías, si leyeras este libro aceptarías esta doctrina, ¿verdad? Y es donde uno dice, bueno, mantente en el libro, no en otros, pero eso siempre es un peligro. Y eso está pasando entre mucha iglesia bautista, pero hay otra que es, hay un movimiento muy fuerte enfocado en únicamente ganar almas, y la idea es que cada servicio tiene que tener, y esto es algo que no me he armado todavía con valor para hacer un programa únicamente sobre ello, pero un día lo vamos a hacer, sobre la idea de que la prioridad de ganar almas dentro de la iglesia. No quiero ser mal representado ni malentendido por nadie. Yo creo que sin duda alguna el ganar almas es de las responsabilidades y los privilegios más grandes del creyente. Así es. Pero tenemos que recordar que la iglesia local no es para la edificación del creyente, pero se ha convertido en muchos círculos donde la iglesia local únicamente se está usando para evangelizar. Ya no se está discipulando, ya no se está edificando, ya no se está... O sea, se ha perdido casi el énfasis en todas las demás áreas por únicamente enfocarse que cada domingo y cada miércoles y cada servicio es una invitación a salvación, a salvación, a salvación, a salvación. Y aunque eso es bastante importante, llega un momento donde predica Juan 3:16 cada domingo, y la iglesia nunca sale de un camino. Ahora sí, lo que yo diría que dice Hebreos y que es Pedro también, pero particularmente Hebreos, ya debiendo ser maestros, ustedes están en los rudimentos, en parte por carnalidad. Otra parte creo que eso es por enseñanza, de que nunca se está llegando, ya no se está dejando el ABC, o sea, avanza. Y hay momentos que siempre el ABC se va a estar presente, porque el evangelio siempre debe poderse escuchar. Pero la iglesia tiene que avanzar, y eso es algo que yo creo que, y la razón que yo temo decirlo es porque sé que muchos de mis hermanos bautistas, o sea, lo van a querer colgar del primer árbol que encuentren, porque, o sea, sienten que ese es el enfoque y que de ahí no se puede desviar para nada. Pero creo que tras el púlpito hemos perdido el enfoque de la enseñanza hacia la iglesia. Y este tipo de prédica que estamos hablando es la clave. Lo otro es, triste tener que decirlo, pero aquí somos 3 pastores, de que el carácter dentro de pastores, flojos. Yo anoche se lo comentaba a un hermano nuevo, al hermano Teo, yo anoche, y un hermano, no voy a decir lugares, porque no quiero que nadie haga comparaciones, pero hace unos meses, en noviembre, un hermano estaba hablando con un misionero y cuestionándolo porque no estaba haciendo mucho, y es un hermano de una iglesia, y al cuestionarlo y al decirle, bueno, pero no, es que estoy tranquilo, pero eres misionero, se te está apoyando, haz más, muévete. Y él dijo, no, estoy bien, hermano. Yo, pues, ¿para qué fuiste misionero si no vas a hacer más? Y esta fue su respuesta. Porque le dijo, ¿por qué entraste al ministerio si no vas a hacer más? Y dice, hermano, porque la paga pesa más que la Biblia. Y yo dije, ¿qué? Mi boca golpeó el piso y dije, ¿cómo puede ser posible que uno esté en el ministerio? Yo sé que hay gentes que lo hacen, pero decirlo, o sea, con ese descaro, alguien está en una buena patada al hombre, sacarlo del ministerio y que Dios lo saque. Pero decir, la pala pesa menos o más que la Biblia, y por eso mejor entro al ministerio. Y mi suegro siempre lo decía, él tiene ya 50 y tantos años predicando, pero él decía, el púlpito esconde a mucho hombre flojo. Y usted y yo lo sabemos, ¿no, David? Yo sé que lo está aprendiendo cada día más, entre más predica, más sirve. La predica expositiva demanda tiempo y mucho trabajo. Sí, señor. Sin duda. Estoy de acuerdo en lo que usted dice sobre el efecto, uno de los efectos principales de la predicación expositiva en la iglesia, y es el crecimiento de los creyentes. Ciertamente, en la iglesia debemos predicar el mensaje de salvación, pero vemos mucho registro. El apóstol Pablo, cuando se despide de los hermanos, dice, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. De modo que sí, parte de la labor de la iglesia o parte esencial es el evangelismo, pero también es la edificación de los santos. En Efesios 4:11, Dios dice de algunos, y él mismo constituyó unos apóstoles, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, yo creo que las dos cosas pueden ser hechas y deben ser hechas sin que haya conflicto. A veces decimos, bueno, voy a predicar un mensaje evangelístico en este momento, y eso está bien, pero aún en mensajes que son a la iglesia, mensajes doctrinales, siempre se puede hacer algo de teología bíblica e incluir el mensaje de salvación. Entonces, creo que necesitamos atender eso.
La predicación expositiva es mi pasión. Es mi pasión. Yo intento siempre, tengo una responsabilidad delante del Señor. Y entonces eso me hace estudiar la Biblia. Y el asunto es que preparar un mensaje expositivo toma 8 horas, 10 horas. El bosquejo. El bosquejo, exacto. Aparte el estudio pasamos tiempo. Exacto, y aparte de vamos a ponerlo así para cuando vayas a hablar también. Perdón, era para agregar la idea. El bosquejo solamente 8 horas. Exacto, y entonces el asunto es que tenemos tantas cosas que hacer y tantas cosas que atender y tanto que predicar que a veces decimos, mira, si me dedico solo a estudiar, no hago otras cosas. Pero sin duda alguna, pastor, lo que usted menciona de la flojera es algo que está matando las iglesias, creo yo, porque no le está ayudando a los creyentes a hacerlo maduro espiritualmente hablando que deberían ser. Es muy sencillo agarrar unos cuantos 5, 6, 7 versículos, ponerlos juntos que hablen del amor y comenzar a dar una entrega de un mensaje sobre el amor. Y no es que no sea bíblico, es que no es fiel tal vez al texto. Y comenzamos a torcer y enseñamos a la gente a ver la Biblia de esa manera. Entonces, creo que parte importante del ministerio así es en la iglesia, en la mayoría de los casos. Bueno, hermano, y deja preguntar algo de por qué. Sí. Está pasando algo. Yo hace 3, 4, ya te digo que tiene un poquito más. El tiempo se pasa demasiado rápido. Porque fue el año pasado, estábamos en clase de homilética, de unos 6 meses atrás. Miré, y ahorita un ChatGPT AI está por toda la... ¿Estás cansado de estudiar? ¿Estás cansado de desvelarte el sábado noche? ¿Estás cansado de estar leyendo comentarios y buscando información? ¿Por qué no usas? Y yo estaba esperando que el momento iba a decir, y ay de ti, pastor flojo, si vas y usas ChatGPT para... Pero no, hermano, era un anuncio y es un predicador bastante conocido que estaba promoviendo una plataforma que han abierto y desde ahí para acá he visto 4, 5, 6 más donde usted puede meter el tema y te avientan 3, 4, 5 bosquejos, tú miras los bosquejos, ya vienen con ilustraciones, ya vienen... Y ahorita, hermano, es un tema que se está empezando, incluso escuché 2 colegios que están jugando con la idea de meter clases dentro de sus clases ministeriales sobre cómo usar el AI, el ChatGPT, para ayudarlos en el púlpito. Y escuché de un pastor que estaba diciendo, no, pero es que esto me libera tiempo para hacer otras cosas. Dice, y si la Biblia, y están usando la excusa, ¿por qué reinventar la rueda? Y yo he usado eso antes, o sea, por ejemplo, hay prédicas que yo he usado de mi suegro, de otros predicadores, a mi papá, que son tremendas prédicas sobre un cierto tema. Y digo, ¿por qué volver a reinventar lo que ya alguien hizo bastante bien y usarlo, verdad? Yo estoy al 100% tranquilo con usar lo que ya se ha hecho y usarlo bien, pero eso tampoco significa que lo voy a tomar en frío y simplemente le voy a poner mi propia estampa y vamos a avanzar, sino de que uno todos tiene que estudiar, uno tiene que orar, uno tiene que adaptar, pero con esa excusa de que por qué reinventar y no hay nada nuevo bajo el sol, todo ya, de todo modo ya se sabe, la información está, ¿por qué no nos vamos a dejar que las herramientas que hay? Y yo sé que ustedes los dos son más digitales creo que yo, entonces, o sea, son más de computador, porque yo nunca puedo predicar del tablet, ¿no? Yo lo he intentado 2, 3 veces. Una vez estaba en México, una conferencia misionera, yo creo ya como 300 pastores misioneros, era un congreso grande, y me invitaban a predicar de sorpresa, yo no sabía, tenía mi tablet, primera vez que lo había usado, apenas lo había conseguido meses atrás, y lo llevé, tenía todo mi bosquejo, se me apagó como 15 minutos después de la predica, no lo pude volver a aprender. Lo único que me ayudó es que mi Biblia había hecho algunos apuntes, y con esos, y delante de una congregación de varias cientos de personas, ¿verdad? Y dije, nunca jamás vuelvo a intentar. Y 2, 3 cositas, pero yo no soy muy digital, yo ni para leer un libro puedo en la pantalla, me pierdo, yo tengo que tener papel, pluma, y yo soy de los antiguos en ese sentido. Pero su generación, pues todo lo opuesto. Y de ahí para abajo, más. O sea, estamos hablando ya los de 20, 25 que están saliendo, los que están en los institutos, es puro digital. Y la tentación
se está mirando muy real de muchos de usar los medios, pero tanto así llegar a no preparar. Incluso nosotros ya estamos batallando aún a nivel aquí local de un trabajo de instituto, una tarea, de que estar seguro es ChatGPT, es hecho con inteligencia de computadora o lo hiciste tú. ¿Hasta qué punto? Y yo sé que los tres vamos a decir es que está mal que un pastor a veces es flojo y punto y fin, así de simple, no es correcto. Pero la pregunta mía es esta. ¿Dónde está el balance en usar las herramientas y usar el trabajo y la inteligencia que se ha provisto, si lo podemos llamar inteligencia, y aceptarlo e incorporarlo a nivel ministerial? ¿Hasta qué punto se tacha y hasta qué punto se acepta? ¿Sus pensamientos sobre eso? ¿Puedo hablar una cosa también? Sí, adelante. Ok, retomando lo que hablamos de la iglesia y el amor que tiene por aprender las escrituras de forma exponencial. Cerca. La iglesia también tiene esta necesidad de que el que le esté predicando, cuando ellos están buscando en la Biblia, le esté diciendo exactamente eso que están viendo y que ellos lo puedan comprender. Usualmente un pastor se siente muy alimentado por amén, siga ahí pastor. Y cuando le predican en la iglesia, algo que vi también aquí en Berea, es que no hay tantos amén. Es como que quiero comprender qué es lo que me está diciendo porque quiero vivir lo que me está diciendo. A veces la gente puede decir mucho amén, pero no está comprendiendo nada de lo que se le está diciendo, sino que hay ciertas palabras. Dios quiere que ganemos alma. Amén. Pero ¿qué necesita el Señor para ganar alma? Bueno, necesita un hombre, pero también necesita santo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a santificar para hacer el trabajo? Esa parte si no le decimos, haz el trabajo y Dios va a santificarte en el proceso. Bueno, y tenemos hombres adultos, entonces en este caso, porque no aprendieron a ser santos antes de hacer el trabajo. Entonces, en ese sentido, yo también entré en el instituto. Gracias a Dios, el primero en enseñarme sobre hermenéutica y homilética, en este caso fue el pastor Clickson. Así que él, en el proceso, no solamente de las clases, sino también en las predicaciones, se tomaba un tiempo para hablar conmigo referente a ciertas cosas, más que todo en presentaciones de las ideas, en cómo fluía la idea, pero quería hablar sobre la predicación expositiva y por qué se puede decir que una persona es floja por no hacerlo. El tema de la predicación expositiva no es tanto la forma de que voy a buscar las divisiones, es conseguir la idea principal. ¿Qué es lo que el Señor quiso hablar o revelarle al hombre que escribió acá? Y que el Señor me ilumine a mí para entender eso y presentar esa idea. Para eso tengo que leer como 3 veces la carta, ese pasaje como 10 veces, y luego hacerme muchas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Será porque tengo en mi mente que quiero enseñar? ¿O será que tengo en mi mente que quiero ser transformado por eso para luego, por mi vivencia, enseñarlo? Entonces, el tema que si yo me pongo a estudiar y busco los comentarios y busco los libros, probablemente el Señor, digo probablemente porque no sé, tal vez uso ChatGPT, pero probablemente el Señor de alguna forma le habló a ese hombre, sacó ese contenido y él entiende lo que escribió. Pero yo no sé de dónde viene el trasfondo de lo que escribió. Entonces, si usted me pregunta a mí ahorita, dice, bueno, me hicieron un trabajo, ¿cómo sé yo que me lo hicieron con el AI? Bueno, pregúntele. Y hágale preguntas y preguntas y preguntas y no va a entender el trasfondo de por qué hizo la cosa. O sea, las ilustraciones que va a usar tal vez no se acoplan a la idea. Puede que agarre y entonces diga, mira, un equipo de trabajo funciona de esta forma y diga cómo funciona con una orquesta sinfónica, pero resulta que cuando está dando las descripciones no funciona tal cual como la Biblia estructura el funcionamiento del diácono o del pastor. Pero solamente podrá desarrollarlo a través de preguntas y él no va a saber cómo defenderlas. Dios no habló a su vida. Entonces, algo que quisiera yo compartir con los predicadores es que Dios primero quiere transformar nuestras vidas. Quiere trabajar en nuestras vidas para que nosotros saquemos ilustraciones vivenciales
No ponernos como ejemplo, no es que mire, yo soy el que hago, no. Sino que yo he comprendido tal cual lo que el Señor me está pidiendo, que soy capaz de transmitírtelo. Y que a la hora que me preguntes luego del mensaje, yo pueda ayudarte y encaminarte. Mira, ¿sabes qué? Ahí está el camino del Señor. Síguelo. Yo no lo he hecho, pero no me ves a mí. Yo no soy ejemplo. Jesús es el ejemplo. Ve ahí. Ay, cómo tú con tu vida me has demostrado ese camino, cómo funciona. Y si consigo traspiés, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿O cómo lo hiciste tú? No vas a ver, porque tal vez agarró un libro, tal vez agarró ChatGPT, pero cuando le vengan a él los golpes, correcto. Ahí está la caída. Entonces nos vamos a Mateo cuando hablaba de la casa, de la fundación, ¿cierto? En ese sentido yo quisiera animar a pedirle al Señor que por favor transforme su corazón antes de llevar ese mensaje. Ok, eso es lo que también toma 8 horas. Sí, claro. Bueno, y más. Pero, y uno se pone mano ahí a mirar hasta incluso el tiempo, la preparación. Si uno va a mirar la prédica de esa manera, eso no va a pasar un sábado en la noche antes de la prédica del próximo día. O sea, eso es tiempo, eso es invertir tiempo desde antes, es planificación, y eso es también tratar de ir mirando. La Biblia dice donde no hay visión, bueno, en nuestro español lo traduce un poquito diferente, pero al final de cuentas, donde no hay visión, el pueblo perece, ¿verdad? Hay una necesidad de una visión de largo plazo, y en el sentido pastoral, en el sentido de maestro, yo creo que también ir mirando dos lados. Dios, ¿a dónde me estás guiando a mí? ¿Dónde me estás dirigiendo a mí? Se ha dicho que todo sube y baja sobre los hombros del liderazgo. Creo que en veces hay que tener cuidado hasta qué punto uno lleva a ese extremo, pero la verdad es que sí, a donde apunta la nariz, a donde apunta la cabeza, los demás van a caminar, y eso es una cosa muy importante. ¿Cuántos pastores somos culpables de predicar por cumplir con el responsable? Yo les puedo decir, aquí en un momento yo estaba predicando 17 veces en la semana. Wow. Ahorita, gracias a Dios, ya eso bajó un poco, hicimos unos cambios. En la radio los lunes ya no estoy, los viernes ya no estoy. De pronto, semanas como estas que están ustedes, yo estoy de vacaciones. Entonces, preparando conferencias que vienen y todo, pero la verdad que Dios sabe cuándo permite a uno enfermarse también. Pero la verdad que sí, cuando eran 17 predicas en una semana, 18, 19, o sea, uno dice, dedícale 10 horas a casa, imposible. No puedo. No puedo. Y no puedo predicar el mismo sermón en 3 iglesias o predicar el sermón en el inglés o el español, lo venía predicando en la radio, porque aquí tengo gente que está escuchando que también estuvieron allá. Entonces yo no ando repitiendo. Si repito un sermón es porque fue algo que realmente siento que necesito repetir, o quiero que los del inglés escuchen los del español, o porque digo, no, eso fue algo que Dios usó en mi vida, quiero volverlo a dar acá, o lo repito a propósito, pero un mes después, 2 meses después, algo así. Pero hay contextos y hay lugares donde uno dice, pues yo sé que debo de cambiar, no puedo. Pero aquí lo que más me cala a mí es pensar en la cantidad de pastores que hay muchos. Y esto no nomás es en los Estados Unidos, porque hay lo clásico, ¿verdad? De que el pastor no tiene tiempo para estudiar, pero está yendo a la casa a las 5 de la tarde, está jugando golf todo el día el sábado, está yendo a la pesca el lunes por la mañana, o sea, tienes tiempo para lo que quieres. Estás predicando 2, 3 veces a la semana y estás sacando todavía de ChatGPT. Sí. Pues espérate, o sea, ¿qué cabeza? ¿Cómo puede ser posible? Pero será pecado, y quiero volver a esto, porque esto es un tema que a lo mejor en un momento vamos a tener que dedicarle un programa completo a lo digital, y yo no creo que voy a ser el indicado, porque mi naturaleza es tachar lo digital casi desde el tallo, decir no, nada. Porque incluso hasta libros, yo prefiero 1000 veces un comentario en libro que en la computadora. Yo no puedo marcar la computadora, yo necesito algo así más en físico. Pero usar los medios tampoco es pecado. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto sí es correcto depender de los medios que hay? Sí, esa es una muy buena pregunta. Mientras usted decía de un pastor que promocionaba el ChatGPT para ayudarte a la flojera, yo me imaginaba a los creyentes de 1950 para atrás revolcándose en las tumbas, porque como tú le dices eso a un hombre que en el año 100 no hay manera. Yo creo que tiene un espacio, pastor. Yo tengo algunos programas, me regalaron uno que se llama Logos. Yo creo que tiene un espacio. Lo que yo hago y lo que decidí hacer hace mucho tiempo es fajarme con el texto.
antes de cualquier mensaje, no ir a ningún comentario, no ir a ningún libro, no ir a nada, sino entre el Señor y yo, es decir, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres enseñarme aquí. Y eso lleva mucha lectura. Mientras voy haciendo eso, voy buscando el significado de las palabras, porque eso me ayuda a entender bien cuáles eran las ideas, cuál era la intención de las palabras. Y ese es mi primer momento. Ahí se me pueden ir unas 2-3 horas intentando, ok, ya tengo hasta que alcanzo la idea principal o la tesis. Ok. Y normalmente yo, honestamente, casi no reviso comentarios, solo es una concordancia donde tengo las definiciones del griego, el hebreo. Y yo busco mis puntos principales, mis puntos mayores, y una vez que tengo eso establecido, es que en ocasiones voy a algún comentario, porque eso me ayuda. A veces he leído comentarios y digo, esto está completamente fuera de lugar. En ocasiones leo el comentario y digo, wow, no había pensado en esto, pero está en orden con lo que el texto está diciendo. Eso lo voy a incorporar al mensaje porque realmente lo va a enriquecer de una manera especial. Y entonces creo que los vicios se generan cuando comenzamos a permitir que no sea el Espíritu Santo que nos ilumine y el Señor que nos dé lo que quiere darnos, sino que voy directamente a los comentarios o elementos tecnológicos para que me digan lo que ellos quieren decirme, y yo simplemente abrazo esa verdad. Ese sería mi principal problema. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que usar ChatGPT, bueno, no es pecado y tiene su lugar, y tendría su lugar tal vez ya cuando tengo el mensaje hecho, como para ver algo que a lo mejor se le puede incorporar, pero no como un elemento que me va a permitir tener el mensaje sin yo haber estudiado. Usted es predicador y usted sabe que uno puede escuchar un buen mensaje e agarrar el bosquejo y no sale igual. ¿Por qué? Porque no es algo que tú has masticado, no es algo que está en tu interior, no es algo... Entonces, un buen mensaje, o incluso si predicó en un momento y predica ese mismo mensaje un año después, como el estudio no es el mismo tiempo, a veces el mensaje no sale de la misma manera. Correcto. Entonces, creo que el mensaje debe ser emanado desde el corazón que ha sido impactado, como el pastor decía por aquí, porque se predica de una manera diferente. Entonces, bueno, yo no uso ChatGPT y doy clase en el Seminario Bautista de Venezuela y tengo amenazado a los estudiantes bajo amenaza de muerte, que si yo detecto que un trabajo ha sido elaborado usando ChatGPT, la nota automática es 0 en ese trabajo, y si lo vuelvo a detectar, casi que reprueban la materia, porque no quiero que caminen en ese sentido, en esa dirección. No podemos ser irresponsables en el estudio y la meditación de las Escrituras. Yo no hacía eso en mi trabajo secular. En nuestros trabajos seculares no hacemos eso. ¿Cómo? ¿Por qué razón en una labor tan importante como es la predicación yo me lo voy a tomar más ligero? Es una falta de respeto hacia el Señor, considero yo. Y hacia el oyente, hermano. Claro. Porque también hay que pensar en esto, de que, bueno, y hay algo, no sé si ustedes han visto un video que de pronto uno dice, ¿es verdad o no es verdad? Sí. Porque ya la inteligencia artificial es tan real que hay cosas que uno ve y uno dice, hay historias que uno puede decir, dame una ilustración de esto, o dame un debate de esto, y incluso usan buenos versículos, usan fechas, usan nombres, y uno dice, pues esto es verdad, no es verdad. Y creo que parte del problema ahora con el mundo digital que estamos entrando, que espero que a mí no me toque tanto, pero la generación por abajo sí, se están borrando las líneas entre lo que es real y lo que es artificial. Y eso en todos los sentidos. Y cuando hablamos de doctrina y hablamos de verdades bíblicas, eso también va a ser afectado, porque se están borrando esas líneas en lo que es bíblico y lo que es acertado por la palabra de Dios y lo que no lo es.
pero muchas veces lo está diciendo y lo está afirmando como si lo fuera. Por ejemplo, tengo una señorita que en su momento dijo, bueno, yo metí en ChatGPT que me argumentara a favor del cristianismo, que era una religión verdadera y que era la religión verdadera para cualquier persona. Entonces, digamos, de un punto ateísta. Y no, pues le aventó bastante información y todo, y un buen argumento. Pero luego dice, luego le pregunté al mismo, dame un argumento a favor de los testigos de Jehová, dame un argumento a favor de los islam, dame un favor. Y en todos los casos te presenta un caso cerrado, que no tiene argumento. Y es el mismo sistema que te está dando 4 casos cerrados que no tienen argumento. Bueno, sabemos que no son cerrados y todos tienen argumento, ¿verdad? Menos la palabra de Dios. Pero te lo presenta como si fuera verdad. Y caso cerrado, no hay opción aquí de debate, no hay opción porque es sin duda alguna verdades que te estoy dando. Y siento que lo haga la inteligencia, la computadora, que lo haga el sistema, no me sorprende. Que el maestro lo presente por su flojera, por X cosa, tampoco me sorprende porque esa calidad de carácter tenemos hoy en día. Pero lo triste es cuánta gente lo acepta ciegas, diciendo, yo me lo trago con todo y anzuelo y flotador y todo, como dicen, o sea, me lo voy a tragar completo, sin evidencias, sin bases. Y eso sí está pasando mucho en nuestras iglesias, sí está pasando. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos ahorita 4, van a conocerlos esta semana, tenemos a 4 o 5 chavos. Uno de ellos estaba anoche en el varonil, por hecho. 2 de ellos estaban en el varonil anoche. Que recibieron a Cristo solos por internet, mirando videos, escuchando YouTube, mayormente durante COVID, y de familias católicas sin ningún conocimiento, sin ninguna persona evangelizándolos, sin nada, llegaron a la fe. Y de ahí pues fueron a otras iglesias y poco a poco han estado y ahora nos encontraron a nosotros y nos están encontrando precisamente por ese punto, lo que decían de la iglesia en Valencia, biblicista. Y están diciendo, estamos buscando el estudio de la Biblia y no lo estamos viendo acá, no lo estamos viendo acá, no lo estamos viendo acá, pero está como que en el radar, está saliendo por encima. ¿Aquí es una iglesia biblicista? Veré. Entonces, por eso nos están hallando. Y uno dice, wow, para empezar, gracias a Dios que tenemos esa reputación y en el radar estamos saliendo como una iglesia biblicista. Pero lo que me impresiona es, y uno dice, que a los jóvenes hoy no les importa. No, pues muchos. Pero hay muchos que sí están buscando y están indagando. Pero dentro de esos que están encontrando verdad, gracias a Dios por ello, la cantidad de personas y la cantidad de miembros sentados en la banca que están aceptando hacia un video sale en un estatus, en un YouTube, en un Facebook, y salen a las redes y lo publican y que asesinaron a tantos o de que pasó esto, pasó aquello, y increíble cuánto cristiano lo pasa y lo pasa y lo pasa, y uno dice, y en vez de son casos tan simples para poder comprobar que es falso, pues la gente se los trae. Entonces el peligro que está en ese contexto del aceptar. Una de las cosas que yo digo a los hermanos con frecuencia es, no me crean a mí. O sea, si yo no te lo puedo comprobar con un versículo y no te lo puedo comprobar con múltiples versículos y con el texto, no me crean a mí. O sea, no salgas de aquí. Mi hermano Mateo dijo, no, ¿eso qué? Sale sobrando. Claro. Así es. Quería hablar de que tal vez es una confusión de la persona que está buscando la información, ¿sí? No en este caso el defender el uso de la inteligencia artificial. Pero ¿qué es la inteligencia artificial? Es una persona con convicciones, o simplemente un instrumento. Ahora, si yo lo veo como una persona, un maestro que me puede enseñar, se va a adaptar al usuario como tal, así como la computadora. Yo puedo agarrar la computadora, el internet, y si yo me pongo a buscar en el internet, son puros versículos bíblicos, él hace un logaritmo y me va a puro mandar. Correcto. Pero si yo me pongo a ver videos de cualquier locura, va a ser un logaritmo y va a poner los videos de cualquier locura. Entonces, si la persona está creyendo que está hablando con una persona del otro lado de la pantalla, bueno, está entrando en un pequeño error, un pequeño grandísimo error, porque esa no es una persona. De hecho, no es una persona donde el Espíritu Santo está actuando. El Espíritu Santo no lo está usando, el Espíritu Santo no lo iluminó con esas cosas. Es simplemente un compendio de mucha información de muchos hombres durante mucho tiempo, y las está trayendo a la luz, sea Islam, sea testigos, sea lo que sea, porque eso son libros que están dentro de esa data. Entonces no estamos hablando de una persona que, a pesar de que esté hablando de inteligencia artificial, es artificial, no es una persona usándolo. Entonces no puedo creer a lo que me dice con todas las de la ley, porque
es un instrumento. Ujú. O sea, ¿para qué estoy usando el instrumento? Si coloca errores del uso del instrumento como tal. Mire, si se coloca el instrumento para... Aquí tienes Efesios 4:11. Sácame un bosquejo de eso. Ay, oye, esto está tremendo. Oye, méteme en unos versículos ahí. Oye, mira, va a buscar en toda la base de datos de todos los grandes escritores ideas con respecto a eso y no se le ocurrieron, no se le reveló el Señor. Es un instrumento. Entonces, en ese caso, cuando la persona está leyendo ese bosquejo, Dios tampoco le habla. Y está hablando carismáticamente, mostrando todo lo... Pero en el corazón, otra vez digo, no está transformado. Entonces, en el uso de la tecnología que estaba mencionando, es como, o sea, la visión que tengo del instrumento. O sea, si yo veo a los comentarios como... yo voy a estudiar el comentario para explicar exactamente lo que dijo el comentario. Adelante. Ahí tengo un problema, porque ahora no estoy usando el comentario para... Quiero dar un ejemplo otra vez con los comentarios. Si yo estoy estudiando las escrituras, estoy pidiendo al Señor que me ilumine con respecto a lo que estoy viendo. El Espíritu Santo, oro, no entiendo esto, cómo llegó a esta conclusión, y lo estoy pidiendo. Y resulta que en medio de lo que yo estoy viendo, consigo algo que nadie ha visto en la vida. Oye, voy a ver los comentarios, no para que me expliquen qué es lo que está diciendo, sino para ver si esa locura que se me ocurrió realmente tiene sentido. Si yo veo la línea de ideas que está trayendo el apóstol Pablo, me puedo dar cuenta cuando un comentario no está... Ya, espérate un momento, ¿en qué momento empezaste a hablar de esto al comentarista? Y yo veo al comentarista más como alguien con el que estoy conversando que alguien que me está enseñando para yo colocarlo en el bosquejo. Entonces, fíjense cómo he hablado del uso de los distintos instrumentos para la correcta elaboración del bosquejo. Lo que yo estoy buscando es la respuesta en el Señor para mí, ver cómo yo lo puedo usar y cómo lo voy a trabajar en mi vida para poderlo transformar. Como usted dijo, usted tiene 17 mensajes que dar. No va a repetir los 17, pero usted tiene una vida ante los 17 mensajes. Entonces usted agarra Jeremías, está leyendo Jeremías y pasa el tiempo y se da cuenta de que Jeremías le está hablando de entender a Dios y conocerle. Y mientras que se va poniendo a pensar en eso, bajo su vivencia, empieza a desarrollar ese bosquejo. O sea, no es repetitivo. Si yo agarro un bosquejo suyo y entonces usted usó unas ilustraciones que yo nunca he vivido y me dice allí, mira, ¿y sabes qué? Eso es como tener 8 muchachos. Yo que sé cómo tener 8 muchachos. O sea, yo no sé de eso. Yo tengo 2, yo tengo la cabeza. No mentira, mis hijos son hermosos. No pasa nada. Pero pero ¿cómo voy a hablar yo de 8 muchachos? Entonces, a veces pasa que el predicador no tiene la vivencia que está explicando como para decirle, eso es como tal cosa. Ya, pero si tú no tienes 8 muchachos para decir eso. Ahora el que tiene 8 muchachos y nos habla de esa cosa, uno dice, claro, está la experiencia tras de él y ha aplicado las escrituras correctamente. Entonces, en ese sentido, lo que está diciendo el pastor Clickson es cierto. Él cuando nos habló a nosotros de estudiar las escrituras, él también algo que hablaba era de leerla de forma vivencial, nos decía. O sea, trata de ponerte allí en ese lugar y que tú eres el que está recibiendo la carta y ponte a leerla de tal forma. Y fue muy difícil lograr llegar a esas ideas, ¿no? Pero tiene que tomarse el tiempo. Entonces, lo que él acaba de explicar sobre hacerlo de forma hermenéutica, tal cual como lo dijo, exactamente fue lo que nos enseñó. ¿Qué pasaba también? Que en el esfuerzo de él haciéndolo, en el esfuerzo de uno ver que está leyendo y está viendo su vida de acuerdo con lo que está enseñando, uno dice, ok, ya sé cómo le puedo agarrar la idea. Ok, ya sé cómo lo voy viendo. Yo lo estoy diciendo ahora de la parte del que aprendió, pues. No, pues una parte muy importante de lo que está hablando de la conexión de la vida del hombre hacia la enseñanza, directamente la conexión. De pura curiosidad, nada más antes de seguir, ya que estamos con esto de la expositiva, ¿cuál es su libro favorito para predicar? Primera de Corintios. ¿Primera de Corintios? Sí. Bueno, me gustan muchos, pero Primera de Corintios para la iglesia me pareció espectacular. Santiago
También es muchos temas que son muy... que se presentan mucho en la iglesia. Entonces esos me encantan. Hablando respecto de lo que el pastor decía, dos cositas que quería acotar. Respecto a uno de los cuidados que yo procuro tener en cuanto al uso de la inteligencia artificial es que las filosofías que nos llevan a doctrina son muy lógicas, pero no siempre son bíblicas. Entonces, si tú, o no son bíblicas porque son herejías, ¿verdad? Pero entonces hay cosas que tú escuchas, como el calvinismo, cosas como así que tienen mucha argumentación lógica, que si tú simplemente lees un libro escrito por alguien, dice, es que es así, tienes razón, es que más claro es imposible. Pero cuando tú te fajas con la Biblia, tú te das cuenta de los pequeños detalles que realmente hacen una diferencia doctrinal. Y lo segundo es, usted lo mencionó, una vez estando nuevo en el ministerio, le pregunté a mi pastor de jóvenes qué tengo que hacer para ayudar a la iglesia a crecer. Y él me dijo, crece tú, porque a medida que tú crezcas, los que están abajo también van a ir creciendo porque se van a ver, se va a permear la enseñanza. Es un reflejo realmente, la iglesia es un reflejo del pastor. Entonces, si yo no estoy creciendo, porque estoy buscando un sermón que esté hecho porque estaba cansado y no tuve tiempo de estudiar o soy flojo, yo puedo hacer una presentación. Si te tienes 10 años predicando y te da un bosquejo, tú puedes hacer una presentación. Pero si tú dejas de crecer porque estás dejando de pasar tiempo en el estudio de las Escrituras, eso también va a afectar a tu iglesia. Entonces no es un camino que considero un predicador que ama al Señor y que ama a su iglesia debe transitar. Dios nos dejó el Espíritu Santo en nosotros y tenemos la Biblia. Y con eso nosotros podemos predicar la palabra, su palabra y pues lo que venga adicionalmente, pues bueno, uno lo puede considerar, pero nada puede sustituir el quemarte las pestañas y el vaciarte en oración. Algo que yo creo que hace el mensaje especial es que te enfrentas al texto y a veces no lo entiendes y te frustras y dices, ¿por qué soy tan torpe, tan bruto? Como esto no entiendo, Señor. Y muchas veces en mi oración, en mi oficina, le digo, Señor, no entiendo esto, por favor, necesito que tú me... Y mientras estoy orando, ¡pum!, viene la idea. Y digo, ya vengo, Señor, un momentico, me siento. Ok, Señor, gracias por eso. Vamos otra vez para que siga fluyendo. Eso creo que fomenta la dependencia del predicador del Señor. Y eso es un elemento importantísimo porque la predicación tiene un componente espiritual altísimo. No es solo algo intelectual, no, es algo espiritual. Entonces tú necesitas ser transformado y bueno, eso enriquece la predicación. Creo que estamos en el tiempo, ¿verdad? Yo estoy viendo, sí. El ego todavía está encima de eso. Está el problema, y conozco un pastor que esto lo dice por hecho, lo está practicando. Muchos años fue misionero, fue pastor, misionero en África y pastor en los Estados Unidos. Y hace como unos 5 años cambió de su filosofía de prédica. Y él ahora tiene la filosofía de que no hay que estudiar, sino de que Dios le da el texto, él medita sobre el texto y se para en el púlpito y el Espíritu lo dirige. Y obvio se hace lo que algunos se agarran del pasaje donde Jesús le dice a los discípulos que no se preparen, aunque eso es en el contexto de la defensa, ¿verdad? Cuando están bajo persecución y todo, pero o sea, ni siquiera es el contexto de estudia las Escrituras y en el contexto de enseñar semana por semana, pero bueno, él lo está haciendo y la verdad me ha tocado escucharlo predicar. Digo, wow, qué tremenda prédica, o sea, pero se convierte más en prédica experimental. Predica de lo que he aprendido. Y este versículo nos puede enseñar, y a base de una historia que tengo toda mi vida en el conocimiento de la Biblia, pues tienes mucho que dar, mucho que compartir, gracias a Dios. Pero no va a ser carne fresca, ni mucho menos habrá sido algo que te impactó a ti, porque a mí me decían en homilética, y tuve por la gracia de Dios en el colegio donde está, este es otro punto, y si de pronto nos escuchan hermanos que tienen institutos, yo les reto con esto,
La gran mayoría de los institutos bíblicos que yo conozco en Latinoamérica tienen una clase de homilética en 3 o 4 años. Una. Nosotros teníamos una por semestre. Cada semestre había una clase enfocado en algún tipo de homilética. Mínimo hermenéutica, diferentes tipos de prédica, diferentes tipos de desglose, pero cada semestre había algo dirigido. Y yo decía, bueno, imagínate, vas a graduar un cirujano y en 4 años de estudio tiene una sola clase sobre cómo hacer cirugía. O sea, yo sé que todo lo demás también ayuda y afecta, pero espérate, eso es lo principal, lo que tú vas. Y una sola, pero la cantidad de institutos, y yo literalmente reto a la gran mayoría de los pastores que tienen, mi propio padre tiene un instituto, y yo les he dicho, un semestre de homilética en 4 años es bárbaro, es triste, es peligroso. Entonces la necesidad de regresar, pero uno de los pastores que yo tuve con uno de mis maestros, él decía esto, estúdialo para adentro y predícalo para afuera. Dice, si tú no lo estudias para adentro y no lo tienes adentro y no es algo que tú has aprendido y no es una pasión, ¿cómo lo vas a poder predicar afuera? Dice, te tienes que estudiar y hasta que Dios lo meta en ti, puedes tú realmente comunicarlo. Hablando en los comentarios, decía, y esto ustedes entienden un poquito el inglés, porque este es un chiste, frase en inglés, ¿verdad? Que no, en el español tristemente no nos funciona, pero él decía, commentators are nothing but common taters. Común, papas, ¿verdad? Taters. Entonces decía, comentarista no son nada más que papas comunes, ¿verdad? En el sentido de que, oye, en veces uno dice, wow, dijo fulano, dijo Matthew Henry. ¿Y qué? O sea, ¿qué importa? O sea, a lo mejor, y ahí va otra, que un texto puede ser compartido de tantos diferentes puntos de vista, y no es que la palabra cambie, sabemos es que no, pero hay lugares donde uno puede ir a un Salmo 23 y uno puede ir en un momento de consolación, un momento de quebranto y recibir la consolación necesaria, obvio, por un Salmo 23, es famoso por ese caso. Pero hay otros aspectos del Salmo 23 que uno puede sacarle mucha ventaja. Entonces, depende, ahora sí, el enfoque, depende qué es lo que Dios está enseñando en ese momento, y yo creo que eso sí es, o sea, encerrarnos de que un pasaje tiene que tener un solo tema o una sola aplicación, no necesariamente. Y creo que hay textos que sí más cerrados que otros, pero el punto está de que eso vuelve a lo que decía usted, hermano, sobre todo, de que uno tiene que, ¿qué me enseñó Dios a mí? ¿Qué recibí yo de esto? Y ahora, ¿qué es lo que estoy enseñando? No era planeado el tema de la predicación expositiva, pero creo que bastante importante. Y bueno, nosotros aquí le pusimos Berea a la iglesia a propósito, por eso, ¿verdad? Cuando llegamos, le quisimos poner, la iglesia votó como misión pequeña que éramos y se escogió Gracia, que también yo estaba de acuerdo porque veníamos con pedazos de 4 diferentes iglesias que habían cerrado y reventado, y dijimos, hermano, necesitamos gracia, mucha gracia, la gracia de Dios, gracia el uno con el otro. Entonces dijimos, vamos a quedarnos con gracia entonces, y toda la iglesia votó, y abajito de la gracia estaba Berea, que era personalmente varias leyes que empezaba y les he puesto Berea por el punto de que escudriñaban las escrituras y todo, pero gracia quedó. Y como a los 3-4 meses que empezamos, había otra iglesia reformada que se puso y se pusieron Soberana Gracia. Y la cantidad de personas que nos decían, ustedes son la que está aquí. Dijimos, no, es otra. Entonces hablamos como iglesia, dijimos, no, ¿saben qué? Antes de que pongamos letreros y antes de que empezamos a hacer sellos de folletos y todo eso, ya nos están confundiendo con esta otra. ¿Qué les parece si mejor cambiamos? Y ahí quedó en segundo lugar Berea siempre, y no, de acuerdo, Berea. Y yo muy feliz. Pero yo reto mucho a los hermanos, o sea, el punto de que aún ayer usábamos con los varones, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído, lo que has aprendido, lo que tú sabes. Volvemos al punto, ¿cómo lo puedes enseñar si tú no lo has recibido? Tú tienes que estar convencido antes de poderlo pasar o entregar a alguien más. Entonces, la importancia de estar bien convencido y bien enseñado tú, y es en el caso de Timoteo de haber sido enseñado por Pablo, o en el caso de nosotros como predicadores de ser enseñado por la palabra. Entonces, hay un alto valor en ello. Muchas gracias, y pues retamos, y el hermano lo decían los hermanos de diferentes maneras, cada quien, pero pues el reto es a los pastores, bueno, no seamos flojos, no tengamos faltos de carácter, dediquemos tiempo. A nosotros nos decían en homilética que cada prédica dependía mínimo de 6 horas. Decían, si una prédica lo haces en menos de 6 horas, es porque hubo la prisa del momento, que fue emergencia, ¿verdad? Que eso de que siempre hasta papá decía, tienes que estar listo para predicar, para cantar y para morir en todo momento. Entonces, ¿verdad? Tienes que estar siempre listo para brincar, y a todos nos ha pasado, ¿verdad? De que estoy enfermo, no alcancé a llegar a tiempo, se me ponchó el carro, te toca, ¿verdad? Y uno brinca. Pero
Pero cuando, en un mundo, a lo mejor no decir ideal, pero en un mundo debido, como deben de ser las cosas, debemos invertir tiempo y es algo que debe pasar. Y del estilo de prédica, pues bueno, yo sé que algunos prefieren mucho el estilo temático y el estilo temático tiene mucho que dar, pero el temático, pues así como tiene su fuerza, también tiene su debilidad, que uno está brincando de pasaje en pasaje, tema en tema, y ahí sí se presta mucho que el pastor bastante. Me echó en la torre, ¿verdad? Sí. El pastor me predicó directo a mí, ¿verdad? Porque él sabía, y cuando uno está predicando expositivamente, qué bonito decir, mire, hermanos, yo sé que 2 o 3 que esto les va a calar un poco, y me han venido a reclamar, hermano, usted dijo, hermano, ¿cuántos días tenemos? Ahorita estamos en la mitad de Hebreos, ¿cuántos meses tenemos estudiando Hebreos? ¿Qué seguía? Claro. Le brinco, le saco la vuelta, ¿qué quiere que haga? Entonces es donde también la iglesia tiene que saber, no, pues tocaba. Ya casi ahora, si no te gusta, lee por delante y no vengas. O sea, si eso toca, pues, si no te gusta. Exacto. Y uno me ha animado a predicar Corintios, hermano, todavía aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia he predicado ya mucho. Santiago es uno de mis favoritos. Dicen que Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento. Entonces, tremendo libro también. Lo he predicado varias veces, pero aquí en la iglesia Corintios está... era Corintios o Hebreos por hecho, y me fui con Hebreos, ahora sí Corintios más adelante, pero eso sí, hay temas pesados también, sí, y muy necesarios para la iglesia local. Sí, señor. Yo quería decir, yo no dije de los dispositivos con el que me gustaba. ¿Cuál es? A mí me gusta Santiago, es mi libro favorito, Santiago, es mi favorito, pero de los dispositivos que me han tocado, me gustó mucho Primera de Juan. Sí. O sea, me gustó el hecho de ser prácticos en el amor y cómo el amor es una señal de que estás en el camino correcto delante de Dios. Pues. Se me gustó mucho porque me retó a buscar la forma de mostrarle amor a mis hermanos y también acompañar a mis hermanos en el proceso. Pues mira, ¿sabes qué? Tenemos que hacer estas cosas. Antes de cuando termine el servicio, nos salgamos corriendo. Vamos a mostrar amor unos a otros, ver qué se necesita. A veces se necesita un transporte y tú vas camino a ese lugar y puedes mostrar amor allí y en ese amor vas a ser prácticamente igual a Cristo en ese caso. Pues. Claro, tendría que darle enseñanza para eso, pues. Pero Juan, primero. Comentando rapidito, una de las hermanas dice, hermanos, si nosotros nos damos cuenta cuando en la congregación, cuando uno no preparó bien su sermón también. Y esa es otra, ¿verdad? Que de pronto... O sea, la iglesia, uno piensa que no, la iglesia no se da cuenta, la iglesia no sabe cuando uno se preparó, cuando no, pero la verdad, y más cuando son hermanos fieles y cuando son hermanos que conocen, que ellos también puedan ver en uno el carácter. Ahí me decía ayer uno de los hermanos, porque pues estamos trabajando ya en el concreto, dice, hermano, dice, era un hombre con cemento, dice, ya tenía mucho tiempo que no miraba a un pastor con cemento, y yo recuerdo en México, saludando a una hermana y tenía callos en toda la mano, y nos estaba poniendo blog toda la semana, y dijo, un pastor con callos. Dice, eso yo nunca lo había visto, ¿verdad? Y luego después dijo, ay, perdón, hermano, no lo quería ofender. Le digo, no me ofende, al contrario, ¿verdad? Da gusto saber que uno también puede trabajar. Pero en el sentido que también yo creo que esto es importante, hermana María, decirlo, que también se dé cuenta la congregación que preparar un sermón es trabajo. Porque hay muchos hermanos que también lamentan, el pastor no trabaja. Y yo leí algunos, ha habido momentos, hermano, que algunos me lo han dicho, no, es que el trabajo suyo es fácil. Que lo cambio por una semana, venga. Y hay un hermano que otro que tengo que ser sincero, que le he dicho, hermano, predica tal fecha. No, ok, hermano, está bien, y bien animoso la primera. Y ya después digo, hermano, predique tal fecha. No, hermano, yo creo que yo no vuelvo a predicar, ¿verdad? Pero es precisamente, tengo que decirlo, ha habido algunos casos en mi corazón que ha sido con el propósito específico, ni tanto para la congregación ni para nadie más, sino para el hermano, para que se dé cuenta que lo que está pasando tras el púlpito no nomás es pararse. Y es una lección para esa persona. Están medios modernos. Y tú tienes que encontrar el balance y ante Dios tienes que haber enseñado todo el consejo de Dios, como dijo hace rato. Y tú vas a tener que poder responder con honestidad, con la conciencia limpia de que tuviste lo que Dios te llamó, te trajo a decir, ¿verdad? Pero lo que quiero también aquí decir es de que nunca esperes crecer, y no quiero decirlo así porque nosotros no crecemos en la iglesia, pero como maestro nunca esperes ver el crecimiento
y el avance espiritual que Dios quiere para una iglesia sin la prédica de la palabra de Dios y sin haber metido el trabajo. Así como tú no puedes mirar una cosecha de maíz o de frijol o ver una buena estructura sin haberle metido trabajo, de la misma manera tú no vas a poder ver una iglesia levantarse sin trabajo. Cuesta. Y de pronto, y es por eso, hermanos, que hay tantos jovencitos, predicadores nuevos que están saliendo, pero a los 4 años cambian de iglesia, porque se les acabaron sus precios. Sí. Y porque ya están subiendo su escalerita de éxito y todo lo que usted quiera, pero la verdad es que no tienen la calidad ni la madera para aguantar en un solo lugar 15, 20, 30 años. Y ahorita encontrar un pastor que esté en una sola iglesia, que mantenga más de 10 años, es rarísimo, es difícil. Y es donde uno respeta a los antiguos. Sí, señor. Y en muchos de los casos sin instituto y sin computadoras y libros y comentarios y todo, y construyeron una iglesia y construyeron familias y generaciones. Eso es mi respeto. Sí, señor. Es así. Hermanos, ya ni les dije a ustedes antes, pero los jueves y los viernes no tenemos programa después de nosotros, entonces no ando con esa prisa de que nos van a sacar. Entonces ahora, oficialmente sí terminamos a la 1, pero no hay esa prisa que nos saquen, ¿verdad? Entonces estamos tranquilos y estamos en familia. Hermanos, gracias por sus comentarios. La verdad, una tremenda bendición tener simplemente la oportunidad de hablar. Mañana, hermanos, vamos a ver, yo quiero dejar a los hermanos la oportunidad de que quiero que nos den prédica directa con libertad, entonces yo creo mañana vamos a dejar que hagan eso. El lunes el programa va a ser también normal, pero lo más probable es que vamos a estar grabando un espacio el lunes por la tarde y pasándolo el martes como el próximo Pasando la Antorcha, y pues ya pasaríamos aquí el audio, aquí en la cabina, entonces eso sería como que el plan. Si Dios nos lo permite, ¿verdad? Y también nos da la oportunidad de mejorar un poquito la voz y todo eso, pero temas hay muchos, y ahí tocamos tanto lo de la organización, hermano, y unidad y todo eso. Yo creo que es un tema que vale la pena. Pero pues igual, hermanos, estando en Venezuela, mientras hay señal de internet, esto no es tan difícil. Usamos una plataforma que podemos hacer una invitación por WhatsApp y uno se viene a la pantalla aquí por WhatsApp y mínimo podemos vernos y podemos hablar. Entonces no sé si en futuro estarían dispuestos a ayudar con eso. Sí. Eso sería también otra manera de que esto se pueda seguir haciendo. Entonces, una de las cosas que en México yo extraño, hermanos, aquí en Aruba, es el compañerismo de iglesias, de pastores. Allá nosotros estábamos rodeados de pastores e iglesias, no había misioneros precisamente en Zacatecas porque no había mucho, pero a final de cuentas, 20, 30 iglesias en 5 o 6 horas las juntábamos, ¿verdad? Aquí estamos solos. Entonces, la verdad, aquí uno sí extraña el compañerismo y el poder platicar. Entonces, a pesar de que hay WhatsApp y Facebook y todo eso, esto para mí es un deleite. Entonces, gracias. No sé si se quieran despedir. Sí. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga. Espero que también mañana podamos pasar un tiempo juntos, y no solo en la radio, sino en la conferencia, y que podamos deleitarnos en la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. También los invito a la conferencia, y gracias por habernos escuchado esta tarde. Bueno, Dios les bendiga, Dios bendiga a sus familias. Como dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amado hermano, sigamos pasando la antorcha a todo el que esté dispuesto a aprender y practicar lo que el Señor nos ha dicho. Dios les bendiga.